Hola, Lula da Silva, el presidente de Brasil, está en un juego muy peligroso. Hace pocas semanas permitió que 2 buques de guerra iraníes atracaran en el puerto de Río y permitió que funcionarios de su gobierno ingresaran a bordo para darles la bienvenida. Él sabe muy bien que Irán utiliza este tipo de navíos para actividades ilícitas. Y si no fuera el caso, es el peor mensaje que se puede mandar, ¿no es cierto? Privilegiar las relaciones con un país paria, un país que encarna el oprobio para la comunidad internacional como Irán. Poco después, Lula envió al señor Celso Amorim, que es su principal asesor de política exterior, un hombre muy cercano a él, que opera desde Planalto, es decir, desde la presidencia y no desde la Cancillería, desde Itamaraty, a Rusia. ¿Para qué? Para reunirse con Putin. La idea era supuestamente una iniciativa de paz con respecto a Ucrania. Pamplinas. En el fondo era simplemente establecer un contubernio con Putin, preparar la visita del canciller Sergei Lavrov de Putin a América Latina y quizá una futura visita del propio Putin. El señor Lavrov luego viajó a América Latina. ¿A visitar qué países? Brasil, lo que está muy bien, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las 3 dictaduras peores que tiene América Latina. Tiene algunas otras en camino, pero esas son las ya consolidadas, ¿no es cierto? Bien. Brasil no puede privilegiar las relaciones con esas 3 dictaduras y mucho menos servir de puente al señor Putin, que encarna para la comunidad internacional hoy el peor de los imperialismos, y los gobiernos de América Latina sean los que sean. No contento con eso, el señor Lula luego fue en visita oficial a China. Eso está muy bien, por cierto. China es el principal socio comercial de Brasil desde 2009, es un país demasiado importante para ignorarlo. Y visitar China a mí me parece perfectamente defendible, aún tratándose del tipo de régimen que todos sabemos que es. Incluso me parece defendible que Lula haya establecido una cooperación más intensa en términos tecnológicos. Ha establecido una cooperación en temas como los semiconductores, como la tecnología 5G, los satélites. Todo esto pone muy nervioso a Estados Unidos, pone muy nerviosos a los europeos, pero creo que bajo ciertas reglas de vigilancia eso es perfectamente defendible, o por lo menos debatible. Pero lo que no es ni defendible ni debatible, sino abiertamente reprochable, es lo que hizo Lula. Me refiero a 2 cosas. Primero, el gran elogio del Partido Único, es decir, el gran elogio de la dictadura del Partido Comunista Chino. Dijo literalmente que admiraba que mientras modernizaba la economía, el Partido Comunista hubiera logrado mantener su concepción ideológica y hubiera logrado mantener su idea de lo que es organizar un partido. Es decir, el partido único. El único partido que existe en China es el Partido Comunista, es un partido totalitario, es un partido que tiene el control total de la sociedad, independientemente de que desde Deng Xiaoping se hayan abierto espacios importantes para la actividad económica privada. El régimen es el que es. Bueno, eso es lo que elogió el señor Lula. Luego Lula hizo una segunda cosa, que a mi modo de ver es igualmente grave, quizá más aún, y es que elogió la política exterior de China. La comparó con Estados Unidos y con Europa, es decir, con las democracias liberales de Occidente, y dijo que mientras que las democracias liberales eran imperialistas, eran injerencistas y eran las grandes responsables de que se prolongara la guerra de Ucrania, China tenía una política exterior mucho más humanista, justa, fraterna y un largo etcétera. Es decir, en lugar de culpar al señor Putin y a Rusia por lo que está pasando en Ucrania, en lugar de culpar al invasor, en lugar de decir 2 palabras de elogio a ese maravilloso pueblo ucraniano que están resistiendo como leones, ¿no es cierto? Es verdad que con ayuda de Estados Unidos y de Europa, pero que está resistiendo como leones frente al invasor. En lugar de hacer eso, el señor Lula básicamente se dedicó a justificar lo que está pasando en Ucrania y establecer una jerarquía entre China, cuyo rol elogió muchísimo, y las democracias liberales de Occidente, cuyo rol criticó abierta y frontalmente. China es un país que hoy día representa una amenaza para muchos de sus vecinos. Pregúntenles a los vecinos de China si piensan que China tiene una política exterior más humanista, más justa y más fraterna que la de las democracias liberales. Dudo mucho que estén de acuerdo. En todo caso, hoy día en América Latina, donde hay tantos regímenes populistas que tienen lazos estrechos, umbilicales con las dictaduras importantes del mundo,
Brasil debería estar jugando el papel exactamente contrario. Como país líder de América Latina, tendría que estar defendiendo los valores de la democracia, de la civilización y condenando los imperialismos. Me parece muy mal lo que ha hecho Lula y me gustaría saber que los brasileños lo piensan también y que se lo van a hacer notar.